Entonces el día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio de Primera de Samuel, capítulo 20, y es muy importante recordar capítulo 19. Acuérdate que la Biblia lleva una secuencia y una de las cosas que siempre recomendamos es que así como estudiamos nosotros la Biblia en semilla semana tras semana, que es capítulo a capítulo, versículo a versículo, es decir, tomas un libro, los domingos estamos estudiando Primera de Timoteo, comenzamos en el capítulo 1, esta semana el domingo fuimos capítulo 2, primera parte, este domingo vamos a ir capítulo 2, segunda parte, y de ahí el siguiente domingo capítulo 3, así recomendamos que en tu casa puedas leer tu Biblia. Algunas personas pues leen su Biblia de pronto como de manera aleatoria. He visto de pronto métodos de personas que dicen, Señor, o sea, hoy necesito que tú me hables. O sea, gente con mucha necesidad de Dios, muy bien intencionada, y entonces lo que hace es simplemente abrir la Biblia y donde pone el dedo, pues ahí lee, ¿no? Ahora eso te puede funcionar porque Dios es misericordioso y es bueno una o dos veces, pero no es la manera que nosotros recomendamos de leer la Biblia. Nosotros recomendamos que uses un sistema, sistemáticamente. Entonces, si nunca has leído tu Biblia y estás empezando a conocer la Biblia, lo que te recomendamos es que empieces en el Evangelio de Juan. Es algo que yo siempre recomiendo en el Nuevo Testamento, Juan, y puedas leer capítulo 1. Puedes leer todo un capítulo en un día, o puedes leer las porciones. Tu Biblia, si tiene títulos, de pronto hay porciones de 10, 15 versículos, no se termina ahí el capítulo, pero tú puedes dejar ahí y simplemente estar subrayando, poniendo una palomita, poniendo un separador ahí, y al día siguiente lo que haces es regresas a ese mismo lugar donde te quedaste y sigues con eso. Eso te va a ayudar a poder estudiar tu Biblia en el contexto, que no simplemente leas lo que más te gusta, sino leas toda la Biblia, que es todo el consejo de Dios. Y entonces en 1 Samuel capítulo 19, acuérdate que Saúl es el rey, pero Saúl ha decidido que Dios no sea su rey. Y entonces Dios lo que hace es simplemente por la decisión que toma Saúl, es apartar su espíritu de Saúl. O sea, es un versículo muy triste, y no solamente eso, sino le dice que Dios ya tiene a alguien conforme su corazón, que ya ha escogido para ser el siguiente rey, y este alguien, por supuesto, ya sabes quién es el rey David. Y no es conforme a su corazón, no es que el rey David sea perfecto, sino vamos a ver muchísimos defectos en él, pero una de las cosas que tenía David es que sabía responder a Dios. Y una de las cosas que vemos en Saúl es que Dios quiere que Saúl responda, pero Saúl no sabe responder a Dios. No vemos a un Saúl que se arrepiente, no vemos a un Saúl quebrantado, sino simplemente cada capítulo vemos a Saúl empeorando y empeorando. Y entonces en el capítulo 19, Saúl decide ya por fin matar a David. O sea, no soporta a David, está lleno de celos, está lleno de envidia, está lleno de contienda, y entonces Saúl envía mensajeros a la casa de David. Tienes que recordar que David está casado con una de las hijas de Saúl. Es decir, no solamente Saúl quiere matar a David, que es parte de su consejo del gobierno, sino también está casada con su hija. David no solamente le dice rey Saúl, sino es su suegro. Y entonces manda a la casa de su hija a matar a David, y ya sabes, todo lo que sucede es que Mical, su esposa, le da las noticias a David. Ponen como un maniquí su cabeza para despistar a los soldados. Al final David huye y escapa y se va con Samuel. Y esto es muy importante porque para David, Samuel es lo que tiene más cercano a lo que tú y yo hoy tenemos, que es la palabra de Dios. Es el consejo de Dios en este hombre, que es el último juez, acuérdate, y el primer profeta. Y los profetas lo que hacían era declarar la palabra de Dios, y David lo primero que hace es ir con aquel que le puede declarar el consejo de Dios y la palabra de Dios. Y va y moraron juntos en Naiot. Y Samuel, lo que vemos ahí en ese capítulo 19 es que podríamos ir el primer instituto bíblico, el primer instituto de profetas, y está enseñando a estos hombres a profetizar. La palabra aquí profetizar es declarar la verdad. Y entonces viene el Espíritu de Dios
sobre ellos, están profetizando, David está ahí con ellos en ese contexto, y Saúl, después de mandar a su casa y que David escapa, Saúl manda mensajeros a ese lugar donde está con Samuel, a Nayot, y los manda para matar a David. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando vienen estos mensajeros, el Espíritu de Dios cae sobre de ellos. Ahora, estos cuates son soldados y no se andan con cuentos, y cuando van a atrapar a David para matarlo, el Espíritu de Dios los atrapa a ellos. Y lo que Dios está haciendo es protegiendo a David. Una de las cosas que vimos, primera vez y no le pueden hacer nada a David, manda segunda vez los mensajeros y manda una tercera vez los mensajeros, y las 3 veces el Espíritu de Dios cae sobre ellos, y estos hombres, en vez de matar, están profetizando. Y una de las cosas, si te acuerdas, hace meses vimos que entonces lo que Dios nos está enseñando en este capítulo 19 es que si Dios todavía te quiere aquí, en este mundo, en esta tierra, y Dios todavía tiene un plan para ti, y Dios te quiere usar, eres inmortal. O sea, qué tremenda verdad. Y esto lo vimos hace 1 mes y medio, 2 meses con David. ¿Y qué es lo que sucede? Que le dan la noticia a Saúl. ¿Sabes que esto está pasando? Y Saúl decide ir personalmente a matar a David. Y cuando apenas va en camino, el Espíritu Santo cae sobre Saúl y empieza a profetizar. Y una de las cosas que dicen al final, fíjate, el último versículo del capítulo 19 es que sale un dicho, y de ahí se dice: también Saúl entre los profetas. Y era como un dicho de, o sea, ¿cómo puede ser que un hombre así como Saúl esté entre los profetas? No puede ser. No puede, o sea, no lo podemos creer. ¿Te imaginas? O sea, qué triste que de ti digan, aún esta persona entre los cristianos, sería increíble eso. Y entonces eso están diciendo de Saúl. Imagínate ya la reputación que se había hecho él. Y entonces mira lo que pasa en el capítulo 20, versículo 1, dice: después David huyó de Nayot. Y David está en un punto decisivo en su vida, tiene que tomar una decisión, y su decisión es, ya voy a huir para siempre de Saúl, ya no puedo volver al reino, ya me voy a perder de él. Y es una decisión muy importante porque es dejar absolutamente todo lo que tiene. Acuérdate, David tenía, al estar casado con la hija del rey, al ser parte de su equipo, tenía un lugar en la mesa del rey, y él simplemente tiene que tomar una decisión si se queda o simplemente se va, y se va al desierto y es desterrado. Y entonces, antes de tomar esta decisión, lo que él quiere es ver si lo que pasó en el capítulo 19, al Espíritu Santo caer en Saúl, si Saúl, en esa oportunidad que tiene de parte de Dios, su corazón es transformado o sigue endurecido. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Él tiene que investigar estas cosas. Ahora, ¿con quién va David? Va acuérdate, con un amigo suyo, que es Jonatán, que es hijo de Saúl. Ellos ya habían hecho pacto. En el primer día que se ven, ahora algunos pensarían que David y Jonatán son de la misma edad, pero no son de la misma edad. Jonatán es mucho mayor que David, pero simplemente lo que Dios hace con ellos es que los une y se aman y se vuelven entre ellos dos muy, muy amigos. Ahora eso, raro, porque al ser Jonatán hijo de Saúl, él es el príncipe y él tendría que ser el heredero a la corona y al reino. Pero Jonatán sabe, yo no soy el heredero, y suelta eso. Él sabe que el heredero, realmente el próximo rey de Israel, no es él, sino es David. Y con todo y todo se hacen grandes amigos. Él, la diferencia de su papá, y fíjate, tú puedes decir que tu papá es de lo peor, y eso no te da pretexto para tú ser de lo peor. Y vemos a este muchacho, Jonatán, un muchacho noble, un muchacho que toma las decisiones correctas, un muchacho que, aunque su papá está lanzas contra David, él lo que es un amigo fiel. Si tú quieres buscarte un amigo, que sea como Jonatán, que sepa, sabes que él no tiene ninguna ambición, él lo único que quiere para mí es lo mejor. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí, fíjate. Y entonces David huye de Nayot,
en donde estaba con Samuel en Ramá, y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Acuérdate, había pasado tiempo, y una de las cosas que pasan es que Saúl manda a estos 3 grupos de mensajeros a matarlo. Saúl mismo va a Nayot a tratar de matar a David, y lo que él hace es va con Jonatán como a ver cuál es su posición. Posiblemente la posición de Jonatán ha cambiado. Y entonces va a examinar, o sea, Jonatán, ¿qué he hecho yo para que tu papá mande matarme? O sea, ¿qué pecado he cometido? ¿Qué maldad he hecho para que busque mi vida? Y entonces el versículo 2, él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que me lo descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y nos damos cuenta de una cosa, que Jonatán está diciendo: ¿sabes qué? Mi papá, si te hubiera querido matar, ya me lo hubiera dicho. O sea, yo soy su hijo, soy el príncipe, pero fíjate, ya lo que pasa en este momento y en este tiempo con Saúl no solamente es egoísta, no solamente es celoso, no solamente tiene temores y se está haciendo sus ideas de complot, sino ya no le está declarando toda la verdad y ya se está abriendo con su familia, con su hijo mismo. Entonces David quiere asegurarse, o sea, ¿por qué Jonatán, si tenía este pacto conmigo de cuidarnos las espaldas, por qué no me avisó que me estaba mandando matar su papá a Nayot? O sea, esto es lo que está pasando, y David está pensando correctamente. Y entonces Jonatán dice: ¿sabes qué? No, todo me lo hubiera dicho. Entonces Jonatán no sabe que esto sucedió. Versículo 3. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Mira en qué momento está viviendo David. Apenas hay un paso entre mí y la muerte. Su vida estaba así en un hilo. Y fíjate, el hebraísmo aquí es muy figurativo. Es como, ok, estoy en una situación en mi vida, y no sé si alguna vez te has visto en una situación en tu vida de que estás diciendo, o sea, doy un paso hacia adelante y ya, o sea, y ya, no hay más que hacer. Y entonces vemos en un momento en su vida de David que es delicado, que es peligroso, que nadie quisiéramos estar en una situación así, pero acuérdate, él es el escogido y el ungido por Jehová. Y Dios de pronto lo deja estar en una situación. Apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y versículo 4. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y esto es un buen amigo. O sea, un buen amigo cuando estás así en una situación en tu vida que dices: ¿sabes qué? O sea, estoy en una situación muy delicada en mi vida. O sea, me siento que mi vida está casi así en un hilo. O sea, un momento en tu vida de muchísima fragilidad, muchísima incertidumbre. Y un buen amigo no te diría en ese caso: ánimo, no pasa nada. Un buen amigo ni siquiera te diría: ay hombre, no pasa nada, tú crees en Dios. Sí, fíjate, un buen amigo como Jonatán dice: ¿sabes qué? Lo que tú quieras yo hago. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Me dejas hacer algo por ti? Y es una muy buena enseñanza en medio de lo que estamos viviendo hoy. O sea, cuando alguien te hable, un amigo tuyo te hable, o sea, la gente necesita más que palabras de ánimo, sino: oye, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Tú dime, lo que tú desees, eso yo haré. O sea, increíble este hombre, Jonatán. Cuando Saúl lo que desea hacerle a David es matarlo, y Jonatán lo que desea es hacerle bien. Versículo 5. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna,
Ahora, nueva luna, si vas en tu Biblia y lo puedes escribir ahí, Números 28, del versículo 11 al 15, una vez al mes era un sacrificio especial. Entonces había un cordero o un becerro o un borrego que se sacrificaba por la nueva luna empezando el mes. Entonces era un momento muy especial y sobre todo aquí lo que vamos a ver es que una vez al mes el rey se reunía con toda su familia, pero no solamente su familia, sino todos los muy cercanos a su reinado en luna nueva y llevaban el sacrificio, cortaban el sacrificio en el templo, pero de eso hacían una comida especial. Entonces era muy importante para ellos. Pero una cosa importante es, estaban siguiendo lo que la Biblia decía. Pero mira cómo lee la Biblia. Dice, aquí mañana será luna nueva. Y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Ahora fíjate, en todo, o sea, todos tenemos costumbres, pero es muy importante que nuestras costumbres estén informadas por la palabra de Dios. Y aquí vemos una costumbre que ellos hacían y posiblemente era por el buen trabajo que había hecho Samuel, que predicar la palabra, enseñar la palabra. Uno de los trabajos de los profetas en este tiempo y de los sacerdotes era enseñar la palabra para que la gente de ahí derivaran sus costumbres. Entonces es muy importante que si tú tienes costumbres en tu vida, sean costumbres informadas por medio de la palabra de Dios. La teología tiene que infundir información a tu vida para que de eso se convierta en una costumbre. Y de pronto vemos que el efecto de Samuel todavía estaba en el reino, aun cuando Samuel ya estaba retirado y estaba dando clases a los profetas. Y entonces dice David, he aquí que mañana será luna nueva y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. No solamente es el rey, sino también es mi suegro, y Jonatán, acuérdate, Jonatán es su hermana, su esposa. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día, y si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad. Muy importante, punto muy importante, David es de la ciudad de Belén, y donde está profetizado. Todo lo que estamos viendo es Dios está poniendo una plataforma para que de aquí y todas las profecías que se van a dar desde este punto hasta con todos los profetas, con Samuel, después con Isaías, con Jeremías, con Oseas, todo se cumpla en Jesucristo. Y entonces dice, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Y si dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Y, o sea, si Jonatán le pregunta a su papá, oye, ¿dónde está David? No, pues mira, me pidió permiso, él es el príncipe, acuérdate, me pidió permiso y lo dejé ir a Belén. Es como le di permiso de ir a visitar a su familia y se fue de vacaciones 3 días y se fue a hacer el sacrificio. No tiene absolutamente nada. Entonces, si no se enoja, es que tiene buena voluntad conmigo, pero si se enoja sin razón, es porque simplemente está enojado y su corazón no cambió. Y no sé si conoces a alguien que de pronto, o sea, con alguien que hace algo, no se enoja y es súper lindo, pero con alguien que hace exactamente lo mismo se súper enoja. Y el problema no es entonces lo que hacen las personas, sino el problema es interno, el problema es del corazón. Y vemos aquí un Saúl que sin importar lo que hace David, si hace lo correcto o hace lo incorrecto, ya está ensañado y ya está enojado con él. Y todo empezó con Saúl. O sea, Saúl empezó bien, Saúl era un hombre bueno, Saúl empieza a hacer lo correcto, pero todo comenzó con Saúl, con empezar a desobedecer a Dios y no dejar que Dios fuera su rey. O sea, todo empezó con un pequeño detalle. Y de pronto ya David dice, ¿sabes qué? Si se enoja sin razón, entonces es maldad, su corazón no ha cambiado. Pero una de las cosas que yo veo en esto es que David y Jonatán, su deseo es que Saúl haya cambiado.
Y es parte de nuestra humanidad, aunque vemos que de pronto una persona, sabemos que está mal y que está mal y que nuestro deseo es que cambie. O sea, nuestra esperanza es que cambie. Y vemos aquí eso entre David y Jonatán, ojalá Saúl, Jonatán está diciendo, ojalá mi papá cambie y lo conoce. Y David está, ojalá Saúl haya cambiado. Y entonces mira lo que sucede, versículo 8. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Otra vez está, ¿qué piensas tú, Jonatán? ¿Tú piensas que hay si tú piensas, Jonatán, tú eres mi amigo, y si tú piensas que hay maldad en mí, entonces mátame tú. O sea, ni siquiera hagamos esto de preguntarle a tu papá. Y Jonatán, versículo 9, le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te avisaría yo? Entonces ya le está quedando claro a David que si Jonatán hubiera sabido que estaba mandando estos 3 mensajeros, entonces sí le hubiera avisado a Jonatán cómo habían quedado. Ahora, en estos tiempos, acuérdate, no había WhatsApp, no había Facebook, no había ni siquiera papelito con una pluma, y hoy los chavos ya no, no saben ni lo que es una carta, ni lo que es correo postal, ni lo que es un telégrafo, y siempre les platicamos, mi esposa y yo, a mis hijos, que cuando Sandy y yo nos conocimos, la primera vez que nos vimos, así, primera vez fue en la secundaria, segundo de secundaria, imagínate. Es decir, mi hijo Alan cumple mañana 14 años. A la edad de mi hijo Alan, a los 14 años, Sandy y yo, mi esposa, cruzamos mirada por primera vez. Y por eso una de las cosas que siempre estoy diciendo es, ya podrías empezar a orar por la esposa de tus hijos o el esposo de tus hijos, por ahí anda. Y posiblemente hasta ya cruzaron mirada y tú tienes que decir, Señor, que sea un hombre de bien. O sea, Señor, que sea una mujer de bien. Y simplemente ya puedes estar orando por tus hijos y por su esposa, y puedes hasta de pronto ya, pensar en un legado y decir, Señor, y hasta te pido por mis nietos desde ahorita, que desde muy chiquitos te acepten, y puedes estar regando así de una vez con tus oraciones, los corazones de los que vienen después de ti. Ve más allá de lo que está pasando hoy y ahora. En 10 años, ¿qué? Si el Señor no viene pronto, en 10 años, ¿qué? Y entonces ya tienes que estar orando por eso. Y ya de pronto ya pensaste, ya te fuiste pensando en eso. ¿Y qué tal cuando tengas a tus nietos y Dios te regala nietos? Y posiblemente no tienes ni hijos hoy. Pero imagínate que puedas tener a tus nietos y cargarlos y verlos a los ojos y saber, corona de los abuelos son los nietos. Dios ya me coronó con su favor con este nieto. Y ya no le tienes que cambiar el pañal, no te tienes que preocupar tú por él cuando no puede dormir y le da temperatura, porque no te van a hablar tus hijos cuando pase eso. Bueno, posiblemente la primera vez que sí, pero después ya no. Pero simplemente tú nada más vas a tener el peso completo de la bendición de Dios en tus brazos. ¿Por qué no en este tiempo así de todo lo que está pasando piensas en esas cosas y vas mucho más allá? Ve más allá, 10 años, 20 años, 30 años. ¿Por qué no piensas 100 años? ¿En 100 años qué vas a estar haciendo? Por supuesto ya no vas a estar aquí. Ya no va a haber nada de pandemia, ni coronavirus, ni crisis, ni nada ya. Si has puesto tu confianza en Jesús como tu Señor y tu Salvador, no como Saúl, sino como David y como Jonatán. Entonces tienes que saber, ya vas a estar viendo la gloria de Dios. ¿Qué es lo que va a estar en tu corazón? ¿Qué es lo que vas a estar pensando? ¿Qué es lo que van a estar pensando tus pensamientos en ese tiempo? Y entonces Sandy y yo, eso es lo que te iba a platicar, ya ves. Entonces Sandy y yo, así a la semana, ¿no? 2 semanas, yo le invité a que fuera vecina de pupitre, un pupitre de madera, ya sabes. Y entonces a la segunda semana agarré un papelito y puse así, Sandy, ¿quieres ser mi novia? Lo doblé, se lo di así. ¿Y qué crees que me contestó? Mis hijos ya saben.
Me dijo que no. Pero fíjate, y cómo va evolucionando y cómo le hacían aquí. O sea, cómo se comunicaban, cómo eran los avisos. Ahora acuérdate, Jonatán siendo el hijo del rey, para darle aviso a David que su papá lo quiere matar, estás traicionando a la corona. Entonces, ¿cómo avisar? O sea, ellos, fíjate, ellos están en aprietos. Y de pronto, ¿nunca te has visto así en tu vida que no sabes cómo hacerle? O sea, que no sabes ni qué. Y de pronto ves al futuro rey en esa situación y al príncipe en esa situación y Dios los ha puesto ahí. Y entonces dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Y Jonatán dijo, fíjate, Jonatán es un hombre que piensa y es inteligente. Y entre amigos esto tiene que haber una buena comunicación. O sea, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo le vamos a hacer? Estos son dos amigos que se aman. Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Y entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada si no te lo hiciera saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Jonatán sabe algo: si mi papá se las trae contra ti, ¿sabes qué? Te tienes que ir. Eso, te vayas en paz, aquí no estás seguro, para que vayas a un lugar donde estés seguro. Pero ese lugar donde va a ser enviado David es un lugar inseguro. Va a estar siendo perseguido. Ahora, no se sabe cuánto tiempo David es desterrado y se tiene que ir, pero posiblemente algunos dicen que David tiene que estar desterrado en el desierto, huyendo de lugar a lugar, sin un lugar en fijo, por más de 5 a 7 años. O sea, imagina eso. O sea, su vida no va a ser normal en los próximos años si Saúl no ha cambiado. Y ese es el futuro rey de Israel. Y te enviaré para que te vayas en paz. Y fíjate, o sea, esta noticia para David es: ¿sabes qué, David? Te tienes que ir. Ya no, o sea, ya no tienes un lugar en el reino si mi papá está contra ti. O sea, tu esposa, nuestra amistad, las comodidades que tienes aquí en el palacio, un lugar de honor. Sabes que eso ya no lo vas a tener. Tu vida nunca más, después de este momento, va a ser igual. Pero fíjate cómo Jonatán le anima y le dice: y esté Jehová contigo. O sea, un buen amigo siempre te va a estar recordando: mira, no importa que estés en una situación tremenda donde vienen decisiones importantes en tu vida, tienes que saber que pase lo que pase. Si te quedas en el palacio y el corazón de Saúl ha cambiado y tienes estatus y puedes estar en paz y seguridad, Dios está contigo. Pero si no, acuérdate, Dios también está contigo. Y estos dos son hombres de Dios y se están recordando esto: Jehová está contigo. Pero esta siguiente frase seguramente le quiebra el corazón a Jonatán, porque él tiene que decir: Dios está contigo, David, como estuvo con mi padre. Es decir, fíjate, dice como estuvo. Jonatán tiene que decir: mi papá era el rey y Dios estaba con él, pero tomó decisiones que no debió haber tomado y Dios ya no está con él. Oh, o sea, qué triste situación. Y yo conozco a hombres así que empezaron bien su carrera, tomaron la decisión de seguir a Dios y tener comunión con Él, pero simplemente en un momento decidieron ya no obedecerle, ya no amarle, ya no tomarlo en cuenta. Y ve, qué triste. Y qué triste que de pronto haya hijos que tengan que decir así de su papá:
Y tú hoy como papá y como mamá tienes que, o sea, ¿qué quieres que tus hijos digan de ti mañana? Porque Jonatán con el corazón partido tiene que decir, eh, Dios ya no está con mi papá. O sea, Dios ya no puede aprobar este estilo de vida. Dios ya. Ahora, ¿por qué Dios abandona a Saúl? Porque Saúl decidió abandonar a Dios. No era el plan de Dios para Saúl. Pero qué fuerte, o sea, qué fuerte. Entonces, si tú estás a punto en tu vida de tomar ciertas decisiones que te van a apartar de Dios, sabes que no lo hagas. No, o sea, no lo hagas. Ve cómo ve esta historia. Versículo 14. Y si yo viviere, le está diciendo Jonatán a David, ¿sabes qué? Si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y ellos saben, o sea, políticamente y el protocolo cuando el reino pasa de un rey a otro, no nada más de ellos, sino de todos sus vecinos, era que todos los familiares del rey que fue quitado del trono, el rey y todos los que han sido quitados del trono tienen que morir. Se vuelven enemigos de la corona. Y Jonatán está diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres el próximo rey y te pido que cuando tú seas el rey hagas misericordia conmigo y con los de mi casa. Misericordia. Y David lo hace. Lo vamos a ver en 2 de Samuel. Jonatán tiene un hijo que se llama Mefiboset. Y entonces cuando muere Jonatán, ya cuando David es rey se acuerda y manda a traer a Mefiboset, hijo de Jonatán, y lo sienta a su mesa y hace misericordia y cumple el pacto. Un amigo es el que siempre cumple. Y fíjate aquí, lo que ellos están haciendo es, Jonatán le está diciendo a David, David, yo te voy a cubrir la espalda. Y David le está diciendo a Jonatán, Jonatán, yo te voy a cubrir la espalda. Estos son los verdaderos amigos honestos, no son los que se van a echar un six de cerveza, son los de que, ¿sabes qué? Nos cubrimos la espalda, yo voy a estar aquí y cuentas conmigo. Busca amigos así en tu vida. Versículo 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y entonces vemos aquí cómo es una relación de amistad, con un profundo amor, sincero, cuidándose las espaldas, no buscando del otro algo, sino poniendo su vida el uno por el otro. Versículo 18. Y luego le dijo Jonatán, mañana es luna nueva, tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estaba escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de Sel y yo tiraré 3 saetas. Entonces aquí vemos cómo se van a comunicar, flechas. Entonces tú hoy cómo te comunicas, WhatsApp, Twitter, Facebook, LinkedIn, TikTok, o sea, cualquier cosa, que papelito, ok, ellos dicen, sabes que tú y yo secretamente nos vamos a comunicar con flechas y solamente tú y yo vamos a entender y vamos a poner una clave. Y aquí está cómo lo hacen, mira. Yo tiraré 3 flechas hacia aquel lado. Entonces puedes ver en la narrativa que casi están en el campo y Jonatán está diciendo, mira, yo voy a traer mi arco, voy a poner mis flechas y voy a poner mis flechas y las voy a tirar hacia ese lado. Tú vas a estar en una piedra por allá y tú vas a ver dónde van a caer mis flechas. Va a ser un lugar donde nadie te vea, pero tú sí puedes ver y tú vas a poder escuchar lo que yo diga. Eso es lo que está pasando aquí. Están haciendo cosas, cómo se van a comunicar para que no sean culpables de traición. Y entonces, versículo 20, y tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Y luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijera al criado, he ahí las saetas más acá de ti, tómalas. Entonces tú vendrás porque paz tienes. Entonces si Saúl, Dios ha cambiado su corazón, él va a decir, ve a recoger las 3 saetas. Y cuando vaya corriendo el criado, le va a decir,
más acá de ti, ven. Entonces fíjate, puedes ver casi a Jonatán diciendo, más acá de ti, ven. Y eso le está diciendo no nada más al criado, le está diciendo a David, y esa es ven. Entonces ya puedes venir porque vas a tener paz. Y no hay nada malo. Vive Jehová. Entonces eso sería la mejor noticia para ambos, tanto para Saúl como para Jonatán como para David. Y David puede seguir con su vida. Pero versículo 22, más si yo dijera al muchacho así, he ahí las saetas, más allá de ti, vete. Y te lo puedes imaginar, lo que Jonatán hace es tira las saetas mucho más del blanco, y cuando va el muchacho le está diciendo así, más allá, vete, ve. Y eso le está diciendo a David, huye, vete, porque Jehová te ha enviado. Versículo 23. Ahora fíjate quién está enviando a David al desierto. ¿Quién está desterrando a David del palacio? Dios. Porque Jehová te ha enviado. Dios tenía un momento para que David estuviera en el palacio y conociera todo el movimiento, pero Dios iba a hacer algo mucho más profundo en la vida de David, desterrado en el desierto. Ahora, ¿qué escogerías tú si fueras David? ¿Tú escogerías que cambie el corazón Dios de Saúl, que Saúl te ame, que su hija también, y que pueda seguir con tu amistad de Jonatán? Tú nunca hubieras escogido ser desterrado, y de pronto vamos a ver lo que sucede y cómo se desenvuelve la historia. Versículo 23. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. La base de una amistad tiene que ser, ¿sabes qué? Dios está entre nosotros para siempre. Hay algo mucho más allá que nuestra amistad, hay algo mucho más que nosotros. Realmente Dios está en medio de nosotros, y nuestra amistad tiene que ir no solamente cuando se acabe nuestra vida, sino fíjate, Jonatán está hablando de sus hijos y de sus nietos. Tienes que pensar en tu amistad como eso, más de este mundo, más de esta tierra, pensando en la eternidad, dejando un legado. Versículo 24, y David pues se escondió en el campo. Mira lo que va a pasar. Y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento, junto a la pared. Ahora, ¿por qué la Biblia da tantos detalles? En su silla, como siempre, pero junto a la pared. Y yo digo, ¿por qué una pared? Porque acuérdate, Saúl ya para estos momentos, tiene temor, sienten que todos están contra él, siente que ya literalmente una saeta, de cualquier lugar por la espalda le van a golpear con una saeta, cuando realmente él era el que siempre vivía con una lanza en su mano. Si un doctor hubiera diagnosticado a Saúl hoy, diría es esquizofrénico, pero fíjate, la Biblia no le llama esquizofrénico, la Biblia le llama pecó contra Dios, no quiso obedecerle, se alejó de él. Ese es el diagnóstico bíblico para un hombre así. Y de pronto nosotros en el mundo hoy ponemos tantos diagnósticos, cuando el primero tienes que checar, cómo está tu relación con Dios. Ahí tiene que empezar el diagnóstico. Señor, tú diagnostícame a mí. Y entonces se pone junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Entonces Abner, acuérdate, Abner es su brazo derecho, David también, pero el lugar de David quedó vacío, como era el plan. Versículo 26. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Y al siguiente día, el segundo día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo, ahora, si David hubiera estado ritualmente contaminado para tomar la cena, se pudo haber purificado y en un día estar en la cena. Entonces ya no hay un pretexto al día siguiente. Y entonces Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Ahora fíjate, no dice David, ¿por qué no ha venido? Dice el hijo de Isaí. Y lo que Saúl está diciendo es,
ya está empezando mal y está pasando de manera despectiva. El hijo de Isaí, de manera despectiva. Pero acuérdate, así decían de Jesús. Lo trataban así. Fue despreciado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, azotado. Y de pronto este nombre, el hijo de Isaí, que es David, se vuelve Jesús mismo, el hijo de David, Jesús siendo descendiente de David. Y tienes entonces a Bartimeo diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No de manera despreciando a Jesús, sino diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Entonces de pronto algunos pueden despreciar a Jesús, pero otros se dan cuenta quién realmente es. Versículo 28. Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió, ahí está el plan, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Y entonces, versículo 30, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Yo digo: ¿por qué contra Jonatán? Jonatán, ¿qué tiene que ver en esto? Pero como no estaba David, no se podía encender contra David. ¿Conoces a alguien así que está muy enojado con alguien y la agarra contra otra persona? Pero fíjate, realmente Saúl, su enojo, así en lo más profundo de su corazón, y su ira realmente no era contra Jonatán, realmente no era contra David, su ira era contra Dios. Tremendo. Y fíjate lo que le dice a su hijo. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. O sea, eso es muy mexicano. O sea, le dice: hijo de la perversa y rebelde. O sea, y te imaginas en la mesa está toda la familia real y está su mamá y o sea, como que la reina diciendo: ¿y yo qué tengo que ver en esto? Y entonces de pronto ya se vuelve todo un tema familiar y se están peleando ahí entre ellos. Mira hasta dónde llegó este hombre. Mira hasta dónde llegó este hombre. Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya? Y fíjate, o sea, Jonatán no había elegido a David. Quien había elegido a David era Dios. Y ese era el problema de Saúl. Él estaba peleado con eso. Y para confusión de la vergüenza de tu madre. Versículo 31, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Y está tratando de su mismo papá crear división entre ellos dos amigos. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Todo esto está pasando en un banquete que tenía que ser de fiesta, que tenía que ser, o sea, era un sacrificio para Dios, era de regocijo, y mira cómo termina. Entonces puedes tener muchas costumbres, puedes tener muchas tradiciones, pero si tú reaccionas así enfrente de tu familia, ¿de qué sirve? Y se ha de morir. Versículo 32, y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? O sea, le está diciendo: papá, tú eres el rey, y un rey tiene que ser justo, sobre todo el rey de Israel. Y está apelando a eso. Papá, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Y qué fuerte cuando de pronto tú como papá, ya tus hijos te tienen que decir eso. O sea, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué estás haciendo? Cuando nosotros como papás tendríamos que decir eso a nuestros hijos y nosotros instruirles. O sea, qué fuerte todo esto que está pasando aquí. ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Y entonces Saúl, fíjate, le arroja una lanza. Uf. O sea, ¿tú quién eres para decirme? Y así, la pared para que no le lleguen lanzas por atrás, pero él, y digo, ¿qué hace un hombre todo el tiempo con una lanza? ¿Qué hace un hombre? ¿Qué hace un rey que tiene que ser el rey de Israel, el rey de paz?
El rey justo todo el tiempo con una lanza desfundada. Fíjate hasta dónde llegó este hombre. Y todo empezó con decidir que Dios no fuera su rey. Todo empezó con una desobediencia. Y entonces Saúl le arrojó la lanza para herirlo. O sea, su odio por David había llegado a tal grado que estaba dispuesto a matar a su propio hijo. Tremendo. O sea, cuando ya golpeas y hieres y abusas a tus propios hijos y verbalmente haces lo que acaba de hacer Saúl con su esposa o sea, sí, sin importar, enfrente de todos, es que tu corazón está muy lejos de Dios. Ahora fíjate, lo único, o sea, tan lejos como el hombre al lado de Jesús en la cruz, o sea, le están gritando de groserías a Jesús, pero algo pasa que este hombre en la cruz hace lo que no hace Saúl, simplemente, o sea, voltea y cambia su forma de pensar y le dices, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ¡pum!, cambio. Y si ese es tu caso hoy, y tú te estás dando cuenta y la palabra te está diciendo, tú eres, lo único que tienes que hacer es voltear tus ojos a Jesús y arrepentirte. O sea, así como David está diciendo, estoy un paso de la muerte, tú estás un paso de arrepentirte y cambiar. No sigas así. Lo malo es que Saúl no cambia y no termina así. Ahora nuestra esperanza y la esperanza de Jonatán y de todos es que cambie, pero no cambia, ¿no? Y tienes que saber, hay personas como Saúl que nada más no cambian y no van a cambiar. Y tienes que tomar medidas como David. O sea, estás en un punto decisivo donde, ok, mi vida no puede seguir siendo igual y tengo que salir de esto. Aunque mi vida ya no va a ser, nunca va a ser normal, nunca va a ser normal. Pero eso es lo que le pasa a David y en medio de eso Dios está con David en el desierto y Dios capacita a David para ser el rey conforme a su corazón. Entonces no temas, ten ánimo. Entonces Saúl le arroja una lanza para herirlo, donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y con razón. Y no comió pan el segundo día de la luna nueva porque tenía dolor. Su ira era por dolor. Y cuando alguien hace estas cosas, o sea, nos enojamos con el pecado y nos duele. Y su dolor era a causa de lo que había pasado y a causa de David que se tenía que ir porque su padre le había afrentado. Y cuando hay un hombre que parece ser que va bien, pero de pronto tira todo así por la borda, duele. Pero hay que tomar decisiones. Versículo 35, y al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado, con David y su muchacho pequeño con él, y dijo al muchacho, corre, busque las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta, y fíjate, cuando David no sabe qué sucedió, pero Jonatán tiene la flecha, está haciendo esto, Jonatán, David lo está viendo, y por una flecha, cómo Jonatán la lanza y dónde caiga, depende sus próximos 7 años de David. No depende de David sus próximos 7 años, depende de las circunstancias que Dios permitió. Si David hubiera decidido, él hubiera decidido, ven, estate en paz. Él nunca hubiera decidido, ve, huye, Jehová te envía. Pero a veces Dios toma decisiones que tú y yo no tomaríamos, pero tienes que saber que siempre, tienes que confiar que siempre Dios va a tomar la mejor decisión. Siempre Él va a tomar la mejor decisión. Y los mejores salmos que lees en la Biblia, que te inspiran y te hacen suspirar y te animan, son esos de David. Esos de David. Y entonces, él tiraba la saeta de modo que
pasara más allá de él. Y llegando al muchacho donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y se lo está diciendo a David: ya, corre, date prisa, no te pares. Y te imaginas David escuchando esto: no inventes, o sea, tan mal está, ya, no, ya. Y el muchacho de Jonatán recogió, y fíjate, David tiene que dejar su casa, su almohada, su cama, no, o sea, no lleva nada con él, se va, se tiene que ir. Pareciera que David perdió todo en ese momento, pero después vemos a David como rey y realmente en ese tiempo ganó todo, no perdió nada. Entonces si tú piensas, es que si tomo este camino y obedezco a Dios y hago su voluntad, pierdo todo. No pierdes, o sea, si haces la voluntad de Dios, ganas todo. Quien perdió, aún teniendo todo, teniendo el reino, es Saúl. Él tiene todo perdido y ni siquiera se da cuenta, no se da cuenta. Entonces corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor, pero ninguna cosa entendió el muchacho. Solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Y luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Ve esto, el futuro rey postrándose ante Jonatán. Y se besan el uno al otro. Era costumbre en el Medio Oriente, es un beso santo. Y lloraron el uno con el otro. Y o sea, esta palabra llorar es llorar y llorar y llorar, y que no puedes parar, o sea, no puedes parar de llorar. Y David lloró más. ¿Por qué? Porque Jonatán se quedaba. Y David ni siquiera iba a poder ir al tabernáculo. Y de pronto tú hoy estás en tu casa, y he platicado con algunos de la iglesia y dicen, o sea, lo que más extrañamos es ir a la iglesia. Y fíjate, David por los próximos años no puede ir al tabernáculo. Y tiene que aprender así a depender de Dios. Como el ciervo que brama por las corrientes de agua, así brama mi alma. Tengo sed de Dios. Eso es David. Pero ahí Dios lo forja, ahí Dios obra en él, ahí Dios lo moldea para ser el próximo rey de Israel, un hombre conforme a su corazón. El corazón de David no se formó en el palacio, se formó en el desierto, en el destierro. Entonces a veces queremos nosotros lo mejor para nuestros hijos y queremos que las flechas siempre sean ven, en paz y toda seguridad, pero ¿sabes qué? A veces para nuestros hijos Dios va a querer las flechas más lejos y decir, ¿sabes qué? No, huye. Y pierde todo, pierde amigos, pierde así todo. Y dices, no quiero eso para mis hijos, pero ¿sabes qué? A veces Dios sí quiere eso porque ahí aprenden y ahí crecen. Queremos una vida normal para ellos. Y dices, o sea, lo que más me duele en este tiempo es que mis hijos no puedan estar teniendo una vida normal. Y fíjate, David no puede tener una vida normal los próximos meses y los próximos años si le hace bien. Entonces, ¿no será que Dios quiere por un tiempo una vida fuera de lo normal para nosotros como cristianos? Fuera del tabernáculo y fuera de la iglesia, para poder depender 100% de Él. ¿Qué son 7 años para Dios? Un día son 1000 años, 1000 años son un día. De la eternidad a la eternidad, ¿qué son 7 años? ¿Qué son 71 días? ¿Qué son de aquí a, vamos a ir, septiembre, noviembre, diciembre? Pero fíjate, en ese tiempo así, cada segundo que pasa y cada clic del reloj, Dios te puede estar moldeando. Así lo hizo con David. Y David lloró más. ¿Y por qué has llorado este tiempo? David llora por todo lo que tiene que soltar, pero le hace bien. Versículo 42, y Jonatán dijo a David, ve en paz,
porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo. Ellos no se van a volver a ver por muchos años. La próxima vez que se vean es cuando a punto Jonatán está de morir. Es la próxima vez que se ven. Entonces a veces sí, a veces seguir a Dios es hasta perder amigos, mejores amigos, por un tiempo. Pero algo sabe Jonatán y David. ¿Sabes qué? Si no nos volvemos a ver en esta tierra, en esta vida, pero nos podemos volver a ver en la eternidad. Hoy visité una persona de Semilla que está agonizando y que amamos en Semilla. Llevaba más o menos un año, un poco más de un año. Siempre que venía al final de la reunión lo recibía en la esquina, le daba un abrazo y oraba por él. Y hoy que salí de su casa, eso le pude decir, o sea, nos vemos pronto. Y esa es la esperanza que tenemos como creyentes. O sea, si no nos vemos aquí, nos vemos pronto. Y fíjate, cuando lleguemos al cielo, ya no, o sea, ya no va a haber cuarentena, ya nunca más nos vamos a poder, o sea, nunca nos vamos a separar del tabernáculo que es Dios mismo, de nosotros, de comunión unos con otros. Entonces, o sea, ve esto que está sucediendo desde otro punto de vista. O sea, qué increíble que Dios nos pusiera 1 Samuel capítulo 20 el día de hoy. Jehová está entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Fíjate, una amistad que no solamente va a impactar tu amistad hoy, sino a tu descendencia. Y él se levantó y se fue. Y ya, desterrado. Y vamos a ver los próximos capítulos es cómo Saúl persigue a David y qué es lo que David hace en el desierto y qué es lo que aprende. Y tú y yo vamos a caminar eso con él y vamos a aprender. Y él se levantó y se fue. Y Jonatán entró en la ciudad y ya no volvió a pisar más David la ciudad. Hasta que, fíjate, lo que tenía que pasar para David volver a pisar la ciudad es que Saúl muriera. Y eso no dependía de David. Eso dependía totalmente de Dios. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque en un capítulo así, en medio de 1 de Samuel, tú nos hablas, Señor, y nos hablas para hoy. Y tu palabra es completamente para nosotros, Señor. Tanto como iglesia, pero también en lo personal. Y yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo aplique esta palabra a cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros tomemos decisiones, Señor. Y de pronto va a haber decisiones que nosotros vamos a poder tomar, pero va a haber decisiones que se van a tomar por nosotros. Pero Señor, que se haga tu voluntad, que la flecha caiga donde tú quieras. Te lo pedimos, Señor. Tú pones la fuerza, tú pones el destino. Señor, haz lo que quieras con nosotros. Y el día de hoy ya nos abandonamos en ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que entonces tu paz inunde nuestro pensamiento, que tu paz inunde nuestra mente, que tu paz inunde nuestro corazón. Y te lo pido, Señor, y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.